En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos darte gracias en esta noche, Señor, por una nueva semana más de vida, Todopoderoso. Gracias, Dios Eterno, gracias, Dios Santo, por nuestra existencia, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestro trabajo, por nuestra familia, Señor, por los estudios, Todopoderoso. Gracias, Señor, por la vestimenta, el alimento, por todo lo que nos da, Señor. En esta noche queremos darte gracias. Bendito y alabado sea, Señor nuestro, Dios Padre Todopoderoso. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos como nuestro Redentor, como nuestro Salvador y Señor. Y ponemos nuestro corazón en tus manos, pidiéndote antes que nada perdón por todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Sabemos, Señor, que es solo nuestra culpa, pero te rogamos, Señor Jesús, que no nos mires por nuestros pecados, sino la fe que tenemos en ti, pues sabemos muy bien que solo una palabra tuya bastará para sanar nuestro corazón. Hoy te queremos pedir el Espíritu Santo, que sea Él el que nos ilumine, que sea Él el que nos bendiga y nos guarde de todo mal. Que sea Él el que habla a través de nosotros, siervos inútiles. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames sobre nosotros y nos bendigas. Nos traigas la sabiduría y el entendimiento de lo alto. A la Santísima Virgen María le rogamos que esté en esta noche con nosotros y nos cubra con su manto sagrado. Nos proteja de los ataques y las acechanzas del maligno. Reina del cielo y de los ángeles. A San Miguel Arcángel le pedimos que nos proteja de todo mal. A San Gabriel que nos traiga las buenas noticias del reino. Y a San Rafael que nos guíe en el camino de la vida. También que bendiga nuestros matrimonios y nuestros noviazgos. Pero también haga mucho por las clínicas, los hospitales, por los médicos y los enfermos. Te pedimos, Señor Jesucristo, por Colombia, por todos sus gobernantes, por sus legisladores y por sus jueces, y también por la fuerza pública. Te pedimos que bendigas, oh Señor Todopoderoso, a Colombia y no permitas que el mal gobierne. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 15 del libro de Jueces. Pasado algún tiempo, durante la cosecha del trigo, Sansón fue a visitar a su mujer y le llevó un cabrito. Al llegar, dijo: voy a entrar a ver a mi mujer en su cuarto. Pero el suegro no lo dejó entrar, sino que le dijo: yo pensé que ya no la querías, así que se la di a uno de tus amigos. Sin embargo, su hermana menor es más linda que ella. Tómala en lugar de la mayor. Pero Sansón le contestó: ahora sí que no respondo del mal que yo le haga a los filisteos. Entonces fue y atrapó 300 zorras, las ató por el rabo de 2 en 2, y a cada par le amarró una antorcha entre los rabos. Luego prendió fuego a las antorchas y soltó las zorras en los campos sembrados de los filisteos. De ese modo quemó el trigo que ya estaba amontonado y el que todavía estaba en pie, y hasta los viñedos y los olivares. Los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho, y cuando supieron que había sido Sansón, en venganza de que su suegro, el timnateo,
le había quitado a su mujer y se la había dado a su amigo, fueron y quemaron a la mujer y a su padre. Entonces Sansón dijo: ya que ustedes se portan de esta manera, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de ustedes. Y los atacó con tal furia que no les dejó hueso sano. Después se fue a vivir a la cueva que está en la peña de Etam. Sansón y la quijada de asno. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá, extendiéndose hasta Lehi. Y los de Judá les preguntaron: ¿por qué han venido a pelear contra nosotros? Y ellos contestaron: hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Al oír esto, 3000 hombres de la tribu de Judá fueron a la cueva de la peña de Etam y le dijeron a Sansón: ¿no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Por qué nos has puesto en esta situación? Sansón les contestó: yo no he hecho más que pagarles con la misma moneda. Entonces ellos le dijeron: pues nosotros hemos venido a capturarte para entregarte a los filisteos. Sansón respondió: júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Y ellos le aseguraron: no te vamos a matar. Solo queremos capturarte y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de su escondite. Cuando llegaron a Lehi, los filisteos salieron a su encuentro, gritando de alegría. Pero el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón, el cual rompió las sogas que le sujetaban los brazos y las manos, como si fueran cordeles de lino quemado. Luego tomó una quijada de asno que había por allí y que aún no estaba reseca, y con ella mató a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un asno hice 1 y 2 montones. Con la quijada de un asno a 1000 hombres maté. Después arrojó la quijada, y por eso aquel lugar se llama Ramat Lehi. Y como Sansón tenía mucha sed, llamó al Señor y le dijo: ¿cómo es posible que me hayas dado esta victoria tan grande para ahora dejarme morir de sed y en manos de estos paganos? Entonces Dios abrió el hoyo que hay en Lehi, y Sansón bebió del agua que brotaba del hoyo, y se sintió reanimado. Por eso, al manantial que hasta la fecha está en Lehi, se le llamó En Acoré. Sansón fue caudillo de Israel durante 20 años, en la época en que los filisteos dominaban la región. Palabra de Dios. El capítulo número 15 del libro de Jueces nos sigue contando la historia de Sansón que hemos venido narrando desde el capítulo número 13. Sabemos que Sansón procede de manera milagrosa de un matrimonio de un hombre, ¿verdad?, de la tribu de Dan, creo que es de la tribu de Dan, con su mujer que era estéril. Sansón, o los papás de Sansón, son visitados por una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, quienes le ordena
al matrimonio que su hijo va a ser consagrado al Señor desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Es un nazareo. No le podrán cortar el cabello, ni tampoco podrá estar asociado a el vino. Nada que tenga que ver con el vino. Hay una consagración desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Eso es un punto muy importante en la historia de Sansón. Vemos cómo Sansón tiene una experiencia con el Espíritu del Señor. Cada vez que el Espíritu del Señor se apodera de él, Sansón hace cosas sobrenaturales, increíbles para un hombre común y corriente. En el capítulo 15 podemos ver cómo Sansón vuelve nuevamente a visitar a la mujer de Timná, de la ciudad de Timná, con la que se había casado, ¿verdad? Pero que al llegar y al intentar verla en su cuarto, su suegro no le permite entrar, porque ya de manera unilateral, le había dado el matrimonio a uno de los amigos de Sansón. Esto hace que Sansón pierda, ¿verdad?, el control y se vengue. El papá de la mujer de Sansón intenta compensar el error al ofrecerle a la hermana menor de su esposa, su cuñada, con el argumento que era más bonita que la mayor. Pero Sansón no estaba satisfecho con esto, no buscaba eso. Él quería estar con su mujer, ¿verdad? Y al ver esta traición, lo que hace es que piensa que los filisteos, por naturaleza, por cultura, son unos traidores e irrespetuosos. En la naturaleza de Sansón está la venganza. Sansón es un arquetipo de un judío, de un israelita. Sansón es una versión del Mesías deseada y vista en el tiempo de los jueces y posteriormente en el tiempo de los reyes, del Mesías que quería el pueblo de Israel. Un hombre fuerte, un hombre que los llevara a vencer a sus enemigos, sin importar digamos, los principios morales y espirituales del caudillo, del Mesías. Y podemos ver cómo Sansón es un Mesías imperfecto. Pero este Mesías imperfecto era el modelo que deseaba tener el pueblo de Israel. Más adelante en el estudio veremos cuál era el Mesías perfecto que esperaba el pueblo de Israel y cómo el Mesías real, el Mesías verdadero, el Mesías prometido por Dios a Abraham, iba a ser totalmente diferente e iba a enfrentar unos enemigos totalmente diferentes a los que tenía visto el pueblo de Israel. Vemos aquí cómo Sansón se venga de esta ofensa quemándole los cultivos a los filisteos. Caza 300 zorras, hace 150 parejas de zorras y en la cola de estos animales coloca unas antorchas prendidas que queman todos los sembradíos, porque él llega a visitar a su mujer en la época de la siembra. Y no solamente el trigo, sino también quema los viñedos y quema los olivares. Esto enfurece a los filisteos, que en ese momento era, digamos, la civilización, la raza, el país que estaba dominando y gobernando la región. Era la potencia política, militar y religiosa del tiempo de Sansón. Y tenían bien sometido a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Dios. ¿Por qué?
Porque el pueblo de Dios se había entregado a desobedecer a Dios. Porque se habían entregado a seguir sus propios instintos y a no escuchar la voz de Dios. Se habían entregado a la idolatría y eso los había llevado a ser sometidos por los pueblos paganos, por los pueblos que los rodeaban, especialmente los filisteos. Estos hombres que denotan una forma de ser bastante violenta, una justicia bastante perversa, lo que hacen es que indagan acerca de quién y por qué se les quemó los sembradíos, los viñedos y los olivares, y se dan cuenta que es el israelita Sansón, y que fue por culpa de su suegro y de su mujer, y lo que hacen es que los queman en represalia. Fíjense, todo empieza a través del irrespeto del suegro de Sansón, y Sansón se deja llevar por las pasiones, se deja llevar por la ira, se deja llevar por la venganza, porque ese es el lenguaje que conoce. Ese es el lenguaje que le gusta al israelita, al judío. La guerra, la venganza, el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, ¿qué sucede? Que Sansón se entera que tanto su suegro como su mujer ya no solamente no le pertenece porque está casada con otro hombre, sino que fue quemada junto con su padre. Y me imagino yo que con toda su familia, ¿sí? Entonces, esto le duele a Sansón y se da cuenta que esta raza es bastante perversa y odiosa, aún contra sus propios paisanos. No tienen misericordia con nadie. Y lo que hace es que los hiere con su fuerza y con su ira y les quebranta los huesos. Cuando él ya sabe que ha hecho bastante, huye a vivir solo en una cueva, en la cueva de Etam. Sansón sabe de que ya tiene muchos enemigos a causa de sus impulsos y a causa de su gran fuerza, y esto lo lleva entonces a refugiarse en la cueva de Etam. Los filisteos, cansados de Sansón, arman un ejército grande, y como saben que es israelita y que está en el territorio de la tribu de Judá, van a atacar a Judá. Los de la tribu de Judá son muy importantes. Fíjense que ese instinto de salvarse ellos, aún entregándose a uno de ellos a sus propios enemigos, viene desde mucho tiempo atrás. Fíjense, estamos en la época de Sansón, y los judíos, la tribu de Judá, no es azar de que sea la tribu de Judá la que entrega a Sansón. Sansón les pide que no lo maten ellos mismos. Él no quiere sufrir lo mismo que sufrió su suegro y su esposa, de ser asesinado por los mismos de su sangre, por sus mismos hermanos. Y por eso le dice, no me maten ustedes, yo me voy a entregar. Es verdad, los judíos sabían que los filisteos en ese momento, y por su rebeldía hacia Dios, eran más poderosos que ellos. Pero Sansón le dolía en el corazón eso, porque él sabía que ellos eran el pueblo de Dios y que ellos estaban con el Dios verdadero, y que el Dios de los filisteos eran dioses falsos. Por lo tanto, si el pueblo de Israel se arrepentía y se entregaba al Señor, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos iban a vencer a los filisteos. Pero en su rebelión lo que hicieron fue buscarlo y entregarlo a los filisteos. Lo que no esperaban ni los judíos ni los filisteos era que Sansón, cuando iba a ser entregado, el Espíritu del Señor se apoderó de él y se desató
y mató con una quijada de burro, algo tan sencillo, el arma más sencilla, el arma más humilde. Me imagino yo que para que el pueblo, para que los filisteos tuvieran sometido a los judíos y a los israelitas que habían casi dominado y habían conquistado todo Canaán, es porque tenían un ejército que para ese momento eran avanzados y tenían armas más avanzadas que los judíos. Pero fíjense que el Espíritu de Dios lleva a Sansón a que con una quijada de burro, que todavía no estaba reseca, matara a 1000 filisteos. Su fuerza era tan abismal. Este es un modelo de Mesías perfecto. Si un solo hombre puede matar a 1000 hombres, imagínense todas las tribus de Israel juntas. Dominarían el mundo. Este es el tipo de Mesías que los israelitas esperaban. Este es el tipo de Mesías sin importar que Sansón tuviese tantos errores y tantos defectos de carácter. Era vengativo, iracundo, lujurioso, ¿sí? Podemos ver tantos defectos en Sansón, pero para el israelita y para el judío era el Mesías perfecto. Acababa de darle un golpe certero a los filisteos, matando 1000, él solito con una quijada de burro. El gran contraste es que una vez que ha hecho esta gran proeza, el Señor deja que tenga sed. Claro, después de matar a 1000 hombres, después de luchar contra 1000 hombres, pues obviamente estás deshidratado, estás cansado, estás agotado. Porque por mucho que seas muy fuerte, tu cuerpo es limitado, tiene límite. Y vemos aquí cómo el agua para este Mesías imperfecto es importante. Él le reconoce a Dios que le dio la victoria y le solicita, le pide agua para no morir de sed después de haber hecho tal proeza en manos de estos paganos, que en ese momento eran los filisteos. Y podemos ver cómo el Señor permite que ahí mismo brote de un hoyo, brote agua, y Sansón pueda beberla y reanimarse. El capítulo termina cuando nos dice que Sansón fue caudillo, fue líder de Israel durante 20 años, cuando los filisteos eran la potencia política, militar, religiosa y económica. No era Israel. Pero Sansón hizo muchas cosas para la gloria de Dios. En los capítulos o en los textos auxiliares vamos a ver el tema de cómo nuestro Señor Jesucristo fue el Mesías que el pueblo de Israel no esperaba, pero sí fue el que Dios le prometió a Abraham y a la humanidad. Vamos en primera instancia a ver cuál era para el pueblo de Israel, para el judío, el Mesías perfecto, el Mesías que ellos esperaban, el rey de Israel que ellos visionaban y que todavía visionan y que todavía esperan. Un David perfecto, un David invencible. La unión perfecta entre Sansón y David. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 25. David, rey de Israel y de Judá. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre. Jesús era de la misma sangre de los de Caifás. Ojo a eso. Y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Saúl era de la tribu de Benjamín. Además, el Señor te ha prometido
que tú serás quien dirija y gobierne Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Tenía 30 años. A los 30 años inicia Jesús de Nazaret su reinado como rey de Israel, consagrado por Juan el Bautista. Jesús no fue bautizado, fue ungido rey de Israel por el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y de ahí comienza su ministerio terrenal. Ahí empieza. Dice, él hizo un pacto con ellos poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio. Y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. La vida de Cristo, 33. Nada en la Biblia es al azar. Fíjense, David es ungido rey de Israel a los 30 años y gobernó, lideró, guió como rey de todo Israel de Judá durante 33 años, la vida de nuestro Señor Jesucristo. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región. Y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues te bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entren por el canal del agua y mate a los ciegos y a los inválidos. Este rey mata ciegos y mata inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. Este rey israelita, deseado por los judíos, odiaba a ciegos y a inválidos con toda su alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Fíjense el contraste entre David y Cristo. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y le construyó murallas alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. El poder de David iba en aumento, y el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Por eso Hiram, rey de Tiro, envió sus embajadores a David, además de carpinteros y canteros, los cuales llenaron de madera de cedro y construyeron el palacio de David. Entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel, y que había hecho prosperar su reinado en atención a su pueblo Israel. Después de haberse trasladado de Hebrón a Jerusalén, David tomó allí más esposas. Este hombre tenía más esposas. Cristo no tuvo esposa, sino la iglesia, por la cual dio su vida. Y concubinas, las cuales le dieron más hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén se llamaban Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibzar, Elisúa, Nefe, Jafía, Elisamá, Eliadá y Eliferet. Cuando los filisteos supieron que David había sido consagrado como rey de Israel, se lanzaron todos en busca suya, igual que pasaba con Sansón, que pasó
De la misma manera que pasó con Sansón. Pero David lo supo y se retiró a la fortaleza. Entonces los filisteos avanzaron y ocuparon el valle de Refaim. Por esto, David consultó al Señor y le preguntó: ¿puedo atacar a los filisteos? David es un Mesías mejorado del que era Sansón. Porque Sansón actuaba por impulso, aunque guiado por el Espíritu de Dios. Pero David estaba un poco más avanzado espiritualmente porque él le consultaba al Señor antes de hacer alguna cosa. Dice: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me darás la victoria sobre ellos? Y el Señor le respondió: sí, atácalos, porque te daré la victoria sobre ellos. David llegó a Baal Perasim y allí los venció. Por eso dijo: como un torrente de agua, fíjense, en Sansón él encuentra un hoyo de donde sale agua para tomar agua porque estaba sediento después de matar 1000 filisteos. Aquí dice David: como un torrente de agua, el Señor me ha abierto paso entre mis enemigos. Y llamó a aquel lugar Baal Perasim. Además, los filisteos dejaron abandonados sus ídolos, y David y sus hombres los recogieron. Pero los filisteos volvieron a ocupar el valle de Refaim. Así que David consultó al Señor, y el Señor le contestó: no los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por la retaguardia cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando escuches ruidos de pasos encima de las copas de los árboles, lánzate al ataque, porque eso significa que yo voy delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. David hizo lo que el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo en la esencia, en el imaginario, en el ideal del judío, del israelita, el Mesías debía ser un guerrero, debía ser un judío poderosísimo que venía con el poder de Dios para poder someter a cualquier nación que los tuviera dominado. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esa nación se llamaba Imperio Romano, que los tenía sometidos desde hace años, décadas, cuando habían perdido su libertad en las guerras romano-judías, en las primeras guerras romano-judías, y les daban y les ponían un buen yugo. Pero Roma no era los filisteos, era un imperio muy poderoso, era el imperio, sigue siendo el imperio, que a lo largo de los siglos se ha respetado siempre. Entonces vemos cómo el israelita esperaba era un Mesías guerrero, un Mesías vengativo, un Mesías iracundo, un Mesías que llegara, uniera a todas las tribus de Israel y los colocara a ellos como la potencia mundial, política y militar. Ellos no esperaban a un Mesías de amor, de paz, un Mesías espiritual. Eso a ellos no les importaba. Desde que ellos salieron de Egipto, toda su esencia, toda su vida habían estado sometidos a imperios. Y duraban muy poco tiempo siendo ellos los gobernantes, aún de sí mismos. Pero por culpa de su idolatría, por culpa de su rebelión hacia Dios, por su corazón duro como la piedra en la que Dios escribió los 10 mandamientos. Por eso Dios a través de Jeremías les dice: les voy a colocar mi espíritu y les voy a escribir mis leyes en un corazón de carne, que ese es el cristiano.
Ese es el que tiene que ser el cristiano católico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo el Mesías verdadero es totalmente diferente al modelo de Mesías davídico, que para el judío era el modelo perfecto y esperado. Ellos esperaban otro David, más poderoso que el mismo David. Pero miren lo que Dios manda. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 20. Jesús en Nazaret. Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Jesús estaba bajo la ley del monte Sinaí, donde el sábado era el día de adoración. ¿Sí? Por eso era su costumbre, judío. Y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. No lo perdamos de vista, del profeta Isaías. Y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo tenía el mismo Espíritu de Dios que Sansón y el mismo Espíritu de Dios que le hablaba a David. ¿Pero para qué? ¿Cuál era la misión? Porque me ha consagrado, como fue consagrado David. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista lo ungió rey a sus 30 años, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar la vista a los ciegos. Miren la diferencia entre el Mesías davídico y el Mesías cristiano. Mientras que el Mesías davídico odiaba a los ciegos y a los inválidos, el Mesías cristiano fue enviado para traer esperanza, alivio y sanación al oprimido, al inválido, al ciego, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Y cuáles eran los oprimidos? Los oprimidos por el diablo. El demonio tenía un arma, el pecado, y con el pecado sometía a la muerte espiritual y física a la raza humana. A anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Palabra del Señor. Entonces vemos cómo Jesús, siendo ya rey de Israel, viene a traer un modelo de Mesías totalmente diferente al que esperaba el judío. David nos dice la palabra que odiaba a los ciegos y a los inválidos. Obvio, a los ciegos y a los inválidos de los jebuseos. Porque los jebuseos habían dicho que él no iba a ser capaz de tomarse la ciudad, que hasta sus ciegos inválidos lo podían detener, ¿sí? Pero podemos ver cómo el pensamiento de estos Mesías era totalmente al pensamiento del Mesías que Dios había elegido y consagrado para no solamente liberar al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Porque para Cristo el verdadero enemigo era el demonio, Satanás. Las verdaderas armas que habían que destruir era el poder del pecado, y el resultado era la muerte espiritual, la condenación eterna. Ese es el enemigo de Cristo. Esos son los enemigos de la Iglesia católica. Ellos tres: el demonio, el pecado y la muerte. Y vemos cómo Jesús viene a traer libertad, sanación, paz, bendición. No habla de venganza, no habla de juicio, no habla de ira, habla de amor.
Y por esa razón es que sus mismos hermanos, los judíos, lo terminan condenando a muerte. Vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 57, de cómo, así como a Sansón, los judíos lo entregaron, lo tenían que entregar para salvarse ellos de que la potencia extranjera los destruyera, entregaron a uno de sus hermanos. Miren cómo la palabra de Dios es cíclica y cómo todos estos personajes bíblicos apuntan a Jesús. Todo lo que ellos pasaron y padecieron, tenía que pasarlo el Mesías verdadero. Del 45 al 57, conspiración para arrestar a Jesús. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él había hecho, la resurrección de Lázaro. Ese es el último signo visible y público de Cristo, y el detonante de su crucifixión. Eso no se lo olvide. La resurrección de Lázaro lleva a las autoridades judías a condenar a muerte a Jesucristo y a entregarlo a los romanos. Vamos a oír por qué. Pero algunos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los fariseos y los jefes de los sacerdotes reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Ellos lo reconocieron. Reconocieron que Jesús estaba haciendo señales milagrosas. Si lo dejamos, todos van a creer en él, y las autoridades de Roma, que eran los filisteos de la época de Jesús, por decirlo así, vendrán y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Ellos estaban temerosos de que los enemigos que los tenían sometidos, al igual que los filisteos con los de Judá tenían miedo de que los filisteos los destruyeran por Sansón. Acá en la época de Jesús, los escribas y fariseos, la Junta Suprema, tenía miedo de que los romanos destruyeran el templo y destruyeran la ciudad por culpa de Cristo. Pero uno de ellos, llamado Caifás era hermano de Jesús. Si aplicamos la ley de la hermandad por tribu, Caifás debía ser de la tribu de Judá y Jesús debía ser era de la tribu de Judá. Eran hermanos. Por eso Sansón le dice, aunque Sansón era de la tribu de Dan, Sansón consideraba a los de la tribu de Judá sus hermanos. Por eso él les dice: si me juran que ustedes mismos no me van a matar, yo me entrego. Llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: oído, ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. ¿Sí? Oigan, para nosotros, los judíos que estamos bajo el dominio romano, es más fácil entregar a este hombre, a este judío, hermano nuestro, que por culpa de él nos vengan a destruir el templo y nos vengan a destruir a nosotros. No, entreguémoslo, dice el sumo sacerdote. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía. Y no solamente por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Y dentro de los hijos de Dios estaban los gentiles que iban a llegar a conformar lo que más adelante conoceremos como Iglesia Católica Apostólica Romana, y todas las que están subyacentes y tienen comunión con ella. Sería el reino de Cristo Jesús hasta los confines de la tierra.
y de las eras. Así que desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Fíjate la diferencia. Bueno, lo mismo que pasó con Sansón. Fueron ellos a la cueva donde estaba Sansón porque lo iban a apresar. Lo mataban ellos o se lo entregaban a los filisteos. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cerca del desierto. Hizo lo mismo que Sansón, se fue a una cueva. El desierto puede ser como la cueva, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos, y mucha gente de los pueblos se dirigió a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado la orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder arrestarlo. Palabra del Señor. Entonces vemos el mismo patrón que sucede en el capítulo 15 del libro de Jueces. Ya no con Sansón, sino con Cristo. Ya no con ese Mesías imperfecto que llegó a ser juez de Israel por 20 años, ni tampoco ese rey de Israel davídico, vengativo y que odiaba a ciegos e inválidos, sino al que vino a traer la paz y el amor de Dios en abundancia. Aquel que enseñó a amar al prójimo y a orar por tus enemigos. Fíjense, el Mesías que Dios da, el Mesías que Dios prometió a Abraham y que profetizó a lo largo del plan de salvación, era totalmente diferente al que tenían pensado los judíos, señoras y señores. Vamos ahora a ver qué es lo que le pasa. Jesús hace lo mismo que Sansón, se suelta las manos y mata a mil romanos. Vamos a verlo. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 22. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Pilato era el gobernador que representaba al imperio romano. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro, la de los emperadores, la de los reyes. Luego se acercaron a él diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. El hombre que representaba al imperio que había creado el derecho en el mundo, porque el primer derecho que existe es el derecho romano, lo saben los abogados. El imperio que había creado el derecho no había encontrado delito en Jesucristo y trataba de liberarlo. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. No era David, no tenía la gloria ni la grandeza de David. Tenía una corona de espinas que lo estaba torturando y le sacaba sangre y le estaba hiriendo su cabeza. Había sido humillado por los soldados del imperio romano, de sus enemigos, y era la burla de todo. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. A este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Lo repiten 2 veces. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley
y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Estaba calladito, a diferencia de Sansón. Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Ese es Caifás. Caifás es culpable de la muerte de Cristo. Lo vimos en Juan 11. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús. Pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Los judíos querían librarse del yugo romano. Odiaban al imperio romano. Odiaban al emperador. Pero esta vez, por conveniencia y por deshacerse de Jesús, hipócritamente están diciendo de que Jesús lo debían matar porque al hacerse rey de Israel estaba en contra del emperador romano. ¿Sí? Pilato al oír esto sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. El que representaba a la potencia militar política reconocía a Cristo como el rey de los judíos. Jesús tiene el respaldo de Roma como rey de los judíos. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más rey que el emperador. Fíjense, traicionando hasta su propio ego judío. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. ¿Quiénes? Los judíos con algunos soldados romanos. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio, o sea, en medio de dos delincuentes, en medio de dos ladrones. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, rey de los judíos, el famoso INRI, y lo mandó a poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. El INRI es el latín. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Y fíjense lo que dijo Roma en la voz de Pilato. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Palabra del Señor. Ya viendo esto de contexto, vamos a ver la descripción del Mesías que el Padre le prometió a los judíos y al mundo entero. Pero ellos, todavía es la hora, y no lo han descubierto. Vamos a Isaías 53, capítulo versículos del 1 al 12. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién era el Mesías que Dios iba a mandar? Dice: ¿quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, no como Sansón, el poderosísimo Sansón, ni como el guerrero David.
que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, no era así como Sansón, ni era hermoso y rubio como David. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Lo rechazaron sus propios hermanos. Se burlaron de él los soldados romanos. Sus discípulos lo traicionaron y lo abandonaron cuando él más los necesitaba. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. ¿Por qué estaba acostumbrado al sufrimiento? Porque lo estaba sanando, porque lo estaba curando, porque estaba rodeado de ciegos, leprosos, sordos, endemoniados, con manos secas, mujeres con flujo por 12 años, con personas podridas por la muerte, como la hija de Jairo y como el propio Lázaro, su amigo. Estaba acostumbrado a vivir en el dolor y en el sufrimiento. Y el sufrimiento y el dolor que él mismo tuvo en su pasión y en su crucifixión. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos. Estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido. Cuando dice leí, lema sabactani, está llamando a Elías, que venga Elías a salvarlo. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, porque él no era el Mesías de la guerra, no era el Mesías de lo poderoso, no era el Mesías de la ira, de la venganza, era el Mesías de la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente. No fue como Sansón ni como David. Y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero. Y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una abeja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente. Pilatos lo encontró inocente, no le encontró delito. Él muere sin delito. Y no hubo quien lo defendiera. Pedro lo negó. Judas Iscariote lo vendió. Los demás discípulos se perdieron, excepto Juan, que fue y buscó a la Santísima Virgen María, y él vivió y sufrió la pasión espiritualmente. Juan, por eso Jesús lo amaba. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. ¿Recuerdan lo que dijo Caifás? Es mejor que muera un hombre por el pueblo y no el pueblo por ese hombre. Lo enterraron al lado de hombres malvados. ¿Recuerdan? Lo pusieron y lo crucificaron en medio de dos ladrones. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Aunque Jesús no tuvo esposas como David, ni tuvo hijos como David, su descendencia son tú y yo. Somos su descendencia en la fe, cuando nos bautiza. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz. Esa es la resurrección. Y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte
y fue contado entre los malvados. Claro, un crucificado, una persona que está crucificada en el camino con un letrero, pues es contada como malvada, ¿no? La gente que no sabe de él nada, pues dice, ese es un ladrón o ese es un condenado. Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Este es el Mesías que Dios nos dio. Este es el Mesías por los cuales nosotros vamos a la iglesia, por este hombre, no por el cura, no por el coordinador o la coordinadora de tu grupo. Tú vas a la iglesia, a la Eucaristía, por este hombre. Y este hombre se merece el amor de tu vida y que tú lo dejes todo por él, porque él lo dejó todo por ti. Para terminar, vamos a ver por qué era importante que él viniera y que este tipo de Mesías viniera. ¿Por qué? Nos lo dice el apóstol San Pablo en Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 13. Dice, y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado por medio de Cristo, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Recuerdan que cuando les dije que el enemigo que venía a destruir Cristo no era el imperio romano, ni los filisteos, era el demonio, el diablo? Porque no estamos luchando contra poderes humanos, ni contra los filisteos, ni contra los romanos, ni contra los griegos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.